y es la noción de subgrupo generado por un subconjunto. La filosofía general sigue un poco la filosofía que teníamos en álgebra lineal, de que si a mí me daban un espacio vectorial y un subconjunto, eh, podía yo hablar del subespacio vectorial generado por el subconjunto. ¿Sí? Entonces es completamente paralela la forma de pensar. Y entonces, ¿qué cosa debería ser el subgrupo generado por un subconjunto? Aquí creo que la elección de color no fue muy afortunada, pero bueno. ¿Qué cosa debería ser? Pues lo pienso un segundo, pues debería ser un subgrupo que sea el más chiquito posible que lo contenga. Entonces, pues el subgrupo, el subgrupo de G generado por S es, eh, eh, a ver, lo voy a decir más correctamente, porque todavía no he probado que existe, ¿no? Entonces, si a mí me dan un subgrupo, perdón, un subconjunto y un subgrupo, digo que tal subgrupo es el subgrupo de G generado por S y establezco cierta notación si pasan dos cosas, pues una que contenga S y segunda que sea el más chico que contiene a S, es decir, para cualquier subgrupo de G, si contiene a S, entonces contiene también a H. ¿Sí? Entonces, piénsenlo un segundo y eso es lo que debería ser el subgrupo de G generado por S. Digo él porque esta segunda, las dos condiciones fácilmente implican que si existe es único. ¿Sí? Porque si me dan dos con las propiedades, eh, pues usando dos, digamos, combinándolas, veo fácilmente que uno siempre está conteniendo el otro, ¿no? Entonces es único. Ok. Lo siguiente que quiero resolver es que de veras exista. Para ver que existe, hago una consideración general primero, casi puramente conjuntista, y es que si me dan un grupo y una colección o un conjunto no vacío de subgrupos de G, entonces la intersección de esa familia vuelve a ser un subgrupo de G. Pido que sea no vacía, nada más para evitar problemas conjuntistas, ¿no? Porque la intersección de la familia vacía es todo el universo de los conjuntos. Ok. Y es realmente sencilla la prueba. Es muy sencilla. Y entonces, para resolver el problema de la existencia, lo que hago es, pues dado un subconjunto, formo la familia de todos los subconjuntos, la familia, perdón, de todos los subgrupos de G que contienen a mi subconjunto. Esa familia es no vacía porque G está ahí, por lo tanto su intersección es un subgrupo, y pues el resto sigue, ¿no? Porque claramente la intersección desde aquí, la intersección de la familia claramente está contenida en cada uno de los miembros de la familia. Y así, esta intersección está contenida en cada uno de estos Ks que contienen a S. Y es un subgrupo. Y además contiene a S. Entonces, justamente es lo que estaba yo buscando. Que contenga S y esté contenido en todos los subgrupos que contengan a S. Bien. Queda resuelto entonces el problema de la existencia del subgrupo generado por un subconjunto arbitrario. El siguiente problema es que yo quisiera una descripción más explícita, más satisfactoria para poder operar. Porque esto no me deja satisfecho en términos operacionales, porque para poder calcular esta intersección tendría yo primero que calcular todos los subgrupos que contienen a S. Pero eso suena como una labor ahí realmente muy difícil, ¿no? Y entonces,
Afortunadamente sí hay una descripción explícita, y la descripción explícita es, pues lo obvio funciona, ¿sí? A saber, dado el subconjunto S, toma sus inversos, toma el neutro y forma todos los posibles productos de elementos de esa unión que formas. Y eso es el subgrupo generado por S. Fíjense, en particular me dice que puedes reducir el cálculo del inverso de cualquier elemento de esta forma a calcular los inversos de S. Y esencialmente la razón es porque sabemos cómo calcular el inverso de un producto en términos de los inversos de los factores involucrados, que simplemente es los inversos, pero apareciendo en orden opuesto. Ok, la prueba del teorema también es muy sencilla y es completamente paralela a cómo caracteriza uno el subespacio vectorial generado por un subconjunto de un espacio vectorial como el conjunto de combinaciones lineales de los elementos del subconjunto, siempre y cuando el subconjunto sea no vacío. Ok, la estrategia general es que uno prueba primero que de manera bastante clara tiene que estar contenido en el subgrupo generado por S, y por ello, como este es el subgrupo más pequeño que contiene a S por definición, si este es subgrupo ya cabe, y entonces checa uno que este es subgrupo. ¿Sí? Entonces, checa uno dos cosas, que este obviamente está contenido, y dos, que es subgrupo, y entonces ya tiene que ser todo el más pequeño generado por S. Ok. Terminología. El orden de un grupo es su cardinalidad, y el orden de un elemento es el orden del subgrupo generado por el elemento. ¿Sí? Caracterización de qué significa ser el orden de un elemento, ¿no? Es decir, si me dan un elemento y un entero, es equivalente para el entero que ser el orden de G, ser la mínima potencia de G, la mínima potencia positiva de G que me da el neutro, y estas dos propiedades, que es que me da el neutro, y dos, que divide a cualquiera que me dé al neutro. ¿Sí? La prueba pues es también sencilla, sigo. Entonces, lo importante es que ser el orden del elemento es lo mismo que ser el mínimo entero positivo que me lo manda al neutro, y que me lo mande al neutro y divida a cualquier otro que me lo mande al neutro. ¿Okay? Y eso termina la tercera clase. ¿Sí? Entonces, la tercera clase que fue establecer establecer la noción de subgrupo generado por un subconjunto, como el mínimo subgrupo que contenga al subconjunto, verificar que existe conjuntistamente, calcular explícitamente o más operacionalmente los elementos de ese subgrupo, para no tener que estar calculando todos los subgrupos que contienen al subconjunto. Y finalmente, la terminología de orden y equivalencias de qué significa ser el orden de un elemento. Bien. Entonces pasamos a la cuarta clase.